Dice la Biblia, al Señor Jesús le preguntan ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y dice, y el segundo es semejante al primero, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos, dice el Señor Jesús en esa misma pregunta que le hacen, dice, esos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas. La verdad es que nos cuesta mucho trabajo entender acerca de amar al prójimo, porque entendemos el amor como ese sentimiento que nos hace sentir bien, que sentimos hacia las personas que nos agradan, que nos caen bien, que nos gustan, nuestra propia familia. Y creemos que el amar es un acto de, es un sentimiento que podemos o que nos puede llevar a tener buenas sensaciones hacia los demás. Pero el amor no es eso. Así es que en un sentido de aclarar el Señor Jesús, de aclarar acerca de amar al prójimo, incluso es de las primeras enseñanzas que da en aquello que conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el primer mensaje que da el Señor Jesús acerca de los principios y los fundamentos del reino de Dios, de todo aquello que iba a hablar a lo largo de su ministerio. Es el primer mensaje que da públicamente y que explica varios aspectos de la vida de las personas que habían sido olvidados, como el divorcio, las ofrendas, la atención, el amar al prójimo, la cuestión de la venganza, porque entendamos una cosa, para el pueblo hebreo era común o era normal vengarse. Ellos lo tomaban como algo normal, no había problema en ello, incluso la misma ley, en el libro de Éxodo, la ley explicaba que si alguien había hecho algo indebido, algo incorrecto, el pueblo podía desquitarse, de ahí la famosa frase de ojo por ojo y diente por diente. La misma ley lo marcaba, pero es curioso porque esa ley de ojo por ojo, o esa regla de ojo por ojo, no estaba en un acto de venganza de cualquier circunstancia, era una respuesta a un acto de violencia. Es decir, cuando alguien actuaba violentamente contra una persona, la persona podía defenderse. Era parte del pueblo, era parte de la instrucción hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no debía de andar buscando problemas. Pero si alguien se los buscaba, él tenía que evitar los problemas y apartarse y alejarse de los problemas. Pero si alguien era insistente, quería el pleito y buscaba el pleito, entonces la persona, el hebreo, tenía la autorización de parte de Dios de defenderse. Y no se defendía de cualquiera, sino simplemente, solamente cuando el daño era grave, incluso hasta perder la vida. Sí, no podía, por eso era ojo por ojo, no podían hacer más de lo que se les había, del agravio que habían recibido. No, esa era la regla del ojo por ojo, no podían ir más allá del agravio que se les había cometido. Incluso tenían que caer en el entendido que, por ejemplo, la ley decía, si alguien asesina a una persona con intención de asesinarlo, entonces muera, o sea, esa persona deberá de morir, su castigo será la muerte. Pero decía, si una persona mata a alguien, sí, de manera circunstancial, no con intención de matarlo, incluso no quería matarlo, pero todo sucede que termina muriendo esa persona, esa persona tiene la posibilidad de huir a otro lugar que se llamaba ciudades de refugio, que eran ciudades que Dios había establecido donde aquellas personas que habían sido homicidas imprudenciales, no intencionales, sino que de manera accidental habían sido homicidas, ellos podían escapar a esos lugares de refugio y esperar ahí hasta que Dios determinara su libertad. Quizás podían pasar 50 años hasta que tenían que ser perdonados del agravio que habían cometido. Esto pasa, o esto lo quiero mencionar, o quiero hablar de ello, porque algo que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, en este primer discurso de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús menciona el ojo por ojo y diente por diente, pero lo menciona en la aclaración de lo que yo les estoy haciendo ahora, porque los hebreos habían caído en el error
de desquitarse por su propia mano. Y entonces hacer justicia en su propia mano y desquitarse de aquello que les habían hecho. Al grado de llegar a guardar rencor y odiar a aquellas personas que les habían cometido un agravio. Entonces el Señor Jesús, sabiendo esto y conociendo el corazón de la gente, el Señor Jesús quiere aclarar acerca de la ley del ojo por ojo. Y entonces el Señor habla ahí en Mateo capítulo 5, versículo 38, es el primer discurso que les menciono, ese primer discurso que da el Señor Jesús acerca de diferentes cosas, de cuestiones personales, sociales, de conducta, religiosas, incluso de negocios, incluso de las cuestiones de fe y de la relación con Dios. El Señor Jesús lo da en el primer discurso que conocemos como el Sermón del Monte. Y en ese primer sermón, el Señor Jesús explica muchos aspectos de la vida de las personas, pero toca un punto que es importante ahí en el capítulo 5, versículo 38, acerca de la relación que debemos de tener hacia los enemigos. No hacia los amigos, hacia los enemigos. Y incluso alguien se atrevió a ponerle ahí, al principio del versículo 38, se atrevió a ponerle ahí el amor hacia los enemigos. Esa es la parte difícil que podemos entender acerca de la conducta del cristiano, del creyente, de aquellos discípulos de Cristo, de ustedes y yo, que hemos decidido seguir a Jesús. ¿Cuál debería de ser la conducta o la relación que deberíamos de tener con nuestros enemigos? Yo creo que todos nosotros podemos identificar quién es un amigo y quién es un enemigo. Sí lo podemos identificar, sí podemos saber quiénes son los que están con nosotros y quiénes son los que no están con nosotros, aquellos que son nuestros enemigos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás? Y en el sentido de mostrar nuestro amor hacia ellos. No solamente guardarle respeto, que ya sería bastante para algunos decir, no, pues yo no los odio, los respeto. No, el Señor no dice respeta a tus enemigos. Él dice ama a tus enemigos. Es decir, ve más allá de lo que tú entiendes que debes hacer y tener en tu relación hacia las demás personas. Porque la forma en cómo nosotros actuamos hacia los demás es reflejo de la manera en cómo nos consideramos a nosotros mismos. Si el mandamiento es ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, cuando tú amas a tu prójimo, estás reflejando cuánto te amas a ti. Ahora, si tú amas a tu enemigo, todavía más. No solamente a tu prójimo, porque tu prójimo puede ser cualquiera, incluso alguien que ni conoces. Pero amar a tu enemigo va más allá de poner la voluntad, de controlar tu voluntad y controlar tus emociones, sino va más allá de controlarlas a rendirlas a la voluntad de Dios. Tú puedes controlar tu voluntad y puedes controlar tus emociones. A base de práctica, a base de ejercicio, a base de llevarlo a cabo un hábito hasta que logres controlar tus emociones. Es decir, te enoja que te digan algo, te enoja que te molesta que te digan algo, y entonces te pones cara seria y estás todo trompudo, y entonces dices, yo estoy enojado y ya nadie me habla. Okay. Pero de repente dices, no, sereno, no pasa nada, me voy a controlar, no voy a dejar que los sentimientos me ganen, no voy a dejar que los sentimientos me gobiernen, y no te pones trompudo, pero no estás a las carcajadas. O sea, no estás a las risas, simplemente estás controlando un sentimiento o una emoción. Pero lo que el Señor Jesús explica es que tendríamos que ir más allá de nuestros sentimientos y nuestras emociones, llevando nuestras vidas al grado de someter lo que sentimos y lo que pensamos a la voluntad de Dios. Entonces, yo puedo controlar mis emociones o someto mis emociones a la voluntad de Dios. Eso es diferente. Y por eso el Señor Jesús explica ahí en Mateo, en este primer discurso, Mateo capítulo 5, versículo 38, vamos a leer de cómo el Señor Jesús explica acerca de esto de amar al prójimo. Amar a nuestros enemigos. Versículo 38 dice,
Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Cómo dice? No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí es donde muchos nos justificamos y decimos, pues nadie es perfecto. Nadie es perfecto, yo me equivoco, tú te equivocas, nadie es perfecto y nos justificamos en que no somos perfectos. Pero de acuerdo a lo que el Señor Jesús explica es que deberíamos serlo. Es decir, tendríamos que ser perfectos. Y una de las cosas que impide que lo seamos, que impide que seamos perfectos, es el sentimiento que tenemos hacia nuestros enemigos. Vuelvo a retomar lo primero que dice el Señor Jesús en el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa frase es la que les explicaba, que está en la ley. Y esa frase de ojo por ojo, diente por diente, se refiere a la conducta de aquellos que son violentos. La conducta que cómo debemos de reaccionar ante aquellos que son violentos. O sea, la ley decía, no te dejes. Está bien que te defiendas. Aguanta lo más que puedas, pero cuando veas que la persona ya de por sí quiere ser violenta y quiere dañarte, entonces sí tienes la autorización de Dios de defenderte al punto, como decía la pastora, al punto de solamente hacer tomar el precio de aquello que se te fue agraviado. Si te ofendieron, puedes aguantarlo, pero si ya te causan un daño, incluso ahí mismo está, solamente encontré 3 cosas por las que era ojo por ojo y diente por diente. 1, la muerte de algún familiar, algún conocido. 2, el maltrato hacia los esclavos. Y 3, la violencia hacia la mujer. Solo en esos 3 sentidos encontré el ojo por ojo y el diente por diente. No encontré otro más, quizás no busqué lo suficiente, pero es lo que encontré. Entonces no era solamente me desquito porque me desquito, porque para eso había otras leyes también. Aquel que robaba tenía que retribuir el agravio y etcétera, etcétera. Entonces, eso que encontramos en la Biblia acerca del ojo por ojo y diente por diente eran cuestiones específicas. Y por eso el Señor Jesús habla de manera específica de 3 aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, ¿quiénes serían un enemigo? ¿Quién podría ser un enemigo? Aquel que quiere lastimarte. Dice, aquel que te golpea en una mejilla, ponle también la otra. ¿Por qué en una mejilla? Porque después de un trancazo en una mejilla o una bofetada en una mejilla todavía te puedes levantar. De un palazo en la cabeza ya no te levantas. De una pedrada en la cabeza ya no te levantas. Sino era un agravio del cual podías tú reaccionar, levantarte y responder a ese agravio. ¿Sí están conmigo? Entonces tú podías levantarte, después del agravio, podías levantarte y responder al agravio. Y el Señor Jesús dice, no respondas, pon la otra mejilla. No resistas al malo, dice el Señor. No te contrapongas a él. Y yo le preguntaba al Señor, y bueno, ¿por qué nos pones algo tan difícil como aceptar volvernos accesibles a aquel que es malo? Y el Señor ponía esto en mi corazón, porque no se trata de ti y del agravio que te hacen a ti, se trata de acercarlos a mí.
No se trata de que tú te defiendas o saber si te puedes defender o no. Se trata de que ellos sepan que yo los estoy esperando, que yo quiero tener un encuentro con ellos. El asunto del agravio, el asunto del daño a tu persona, habría que considerar si el agravio es más para tu orgullo o más para tu condición física. Por eso el Señor Jesús se refiere a un aspecto físico. Si te golpean, olvídate de tu orgullo. Aquí no está en juego tu orgullo. Aquí está en juego tu condición física, tu integridad física. Si te golpean en una mejilla, pon la otra mejilla. Eso es complicado, no es fácil de asimilar. Y no lo podríamos hacer con libertad, no lo podríamos hacer con tranquilidad. Por eso después el Señor Jesús dice, hay otro agravio que es fuerte y que es duro de considerar, y es el agravio a tus finanzas. Y el Señor Jesús lo describe de esta manera y dice, versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale la capa también. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cómo dice? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía la ley. Pero dice el Señor Jesús, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Creo que este es el ejemplo o la lección que el Señor Jesús quiere darnos acerca de la actitud que deberíamos de tener hacia aquellos que buscan nuestro mal. El Señor Jesús dice, no permitas que el malo esté contra ti. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas de otra manera. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque una de las grandes batallas que tenemos los seres humanos es la venganza interminable. El rechazo, el desquite, el que ahora va la mía. A mí esto me hace recordar mucho, ya se los he mencionado alguna vez, me hace recordar mucho el momento de la película de Pedro Infante y Luis Aguilar, de los motociclistas que viven juntos, Pedro Chávez y Luis ¿cómo se llama Luis? Sí, pero Luis García, no, en la película el personaje, Luis García y Pedro Chávez. Y el asunto es que uno le hacía la maldad al otro y luego el otro se quedaba y le decían, ¿por qué no se va mejor? ¿Por qué no se separa? Y dice, no, porque ahora va la mía. Y se la pasaban, toda la película se la pasaban desquitándose uno del otro. El asunto es que hay quienes quieren vivir de esa manera, pero quieren vivir de esa manera porque no saben vivir de otra. Y el Señor Jesús trata de explicarnos que esa no es la mejor manera de vivir, desquitándonos. Es decir, tú me lo hiciste, ahora va la mía. No me voy de aquí, me quedo en esta relación difícil y conflictiva porque estoy esperando el momento de desquitarme. Eso es insano y no ayuda a las personas. Sin embargo, la gente está acostumbrada a vivir de esa manera. Y el Señor Jesús dice, no resistas al malo, no lo rechaces, gánatelo. ¿Cómo te lo vas a ganar? Luis Macías, gracias. ¿Cómo te lo vas a ganar? Haciendo el bien. La gente que es mala no espera que tú actúes bien. La gente que es mala, que es perversa, no espera que tú actúes bien. Ellos esperan que los trates mal. Ellos esperan que reaccionen mal. Hay un muchacho que constantemente me dice, no se vaya a enojar conmigo, no me vaya a regañar. Antes de que me regañe, todo el tiempo me está diciendo lo mismo. Antes de que me regañe, no me vaya a regañar. Antes de que se enoje, no me vaya a decir esto. Todo el tiempo me lo está diciendo. Y cuando me lo dice, a mí me desespera porque en mi cabeza no está ni el regañarlo, ni el molestarme. Para empezar, no es un niño para que lo esté regañando, ya es un hombre grande, tiene más de 30 años y todavía está esperando que yo lo regañe.
O sea, que me diga las cosas y que yo me enoje y lo regañe. Y entonces cuando yo le digo, no te voy a regañar, dime. ¿No me va a regañar? No. Ha llegado a decirme, antes de que me corra de la iglesia, mejor le voy a decir. Y yo digo, ¿qué momento he dicho yo o he pensado yo en correrte de la iglesia? Y me hace pensar, pero lo que me hace pensar no es que él esté esperando que yo lo haga, sino que es lo que está acostumbrado a recibir. Y entonces se siente raro, él siente raro que no lo regañe. Es más, yo creo que si no lo regaño, ha de sentir que no lo quiero. Está esperando que lo regañe para sentir que lo quiero. Incluso a lo mejor está esperando platicarme algo muy grave. Y ahora sí, con ganas de que lo quiera correr yo. Y él me diga, no me corra. Y me ruega entonces para quedarse. Pero se siente muy raro que alguien te esté diciendo, antes de que me regañe, antes de que me corra, antes de que se enoje. Yo digo, bueno, ¿qué sentimientos tiene? ¿O a qué está acostumbrado este muchacho, este hombre? ¿A qué está acostumbrado que lo que espera de mí es que yo lo regañe? Aunque yo no estoy pensando en regañarlo. Ahora, parece absurdo, pero casi siempre actuamos de esa manera. Hacemos algo esperando la mala reacción del otro. Estamos esperando que el otro se enoje, estamos esperando que el otro grite, que el otro ponga mala cara, que reaccione mal. Estamos esperando siempre lo malo, como para asegurarnos de que algo bueno no podría venir. Y entonces cuando alguien actúa de manera contraria y actúa con una buena actitud, con un buen comportamiento, nos recibe, nos pone la otra mejilla, nos da la túnica y también la capa y carga una milla con nosotros. Cuando algo así sucede en nuestra vida, generalmente no estamos acostumbrados y reaccionamos raro. Porque no estamos acostumbrados a que la gente nos trate bien. No estamos acostumbrados a que la gente actúe bien a favor nuestro. Ahora nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de estar acostumbrados a eso. Es decir, si yo le pido a alguien, ayúdame, yo debería, cuando alguien dice sí, cómo no, y me ayuda, no debería de sorprenderme y decir, ay, me está ayudando. No creí que me fuera, no debería de sorprendernos, porque esa es nuestra actitud, lo que nosotros hacemos. Y es algo a lo que deberíamos de estar acostumbrados, a que la gente nos trate bien, a que la gente nos responda bien. Incluso de repente alguien nos trata bien en un lugar, en un restaurante, en una fonda, en un puesto de comida, en un puesto de fruta, y nos tratan bien y dices, ay, como que le caí bien a la señora, o que le caí bien al señor. No debería de sorprenderte, tú eres un hijo de Dios y sabes que la gente debería de actuar de esa manera. La gente debería tener esa actitud, aun cuando sea mala. ¿Por qué debería de tener esa actitud? Porque eso es lo que tú haces, eso es lo que tú siembras, esa es la manera en cómo tú actúas. Y lo que deberías de recibir de la gente es lo mismo que tú siembras. No podemos recibir otra cosa que no sea lo que sembramos. ¿Sí está conmigo? No podemos recibir otra cosa que no sea lo que sembramos. Y si nosotros tenemos buenas actitudes, buenos comportamientos, buenos tratos hacia los demás, ¿qué esperamos de la gente? Lo mismo. Dice el Señor Jesús, si tú no saludas a la gente mala, no esperes que te saluden. Es que la gente mala no responde, no importa. Tú saluda, tú sé amable, sé respetuoso de los demás. Ese es tu trabajo, es lo que a ti te toca. Porque lo que tú estás presentando no es a ti mismo. Tú estás presentando al Señor. Entonces, con la actitud que nosotros tenemos, presentamos al Dios en el que creemos. ¿Sí están conmigo? Entonces, si te dan una mejilla, tendríamos que poner la otra. Ahora, no está esperando que le den una mejilla. No están esperando a que la gente los trate mal para poner la otra. Pero son cosas tan simples como, me acaba de pasar, fui a dejar unos documentos que tenía que entregar, unos documentos míos, unos documentos personales. Y llegué a una fila enorme. Y entonces cuando llegué dije, ay, en la torre voy a tardar aquí, va a ser mucho tiempo. Y me preocupaba porque tenía que regresar por mi hijo a la escuela. Entonces andaba hasta el distrito y dije, no, me voy a tardar mucho. Le avisé a mi esposa, hay mucha gente,
hay más gente que al día de ayer había ido, el día anterior había ido, digo, hay más gente que ayer. Y dije, bueno, ni hablar. Y yo dije, bueno, voy a tener la mejor actitud para que esto termine pronto. Y de repente veo que los empiezan a regresar. No, a ver papeles, no, pues le falta esto. Y los corrían. Y la fila empezó a avanzar. Y dije, me van a regresar a mí. Y así es que un montón de letreros de los papeles que había que entregar y el orden que había que entregar. Y ahí voy revisando y lo he revisado otra vez y los volví a revisar. Digo, no, lo llevo todo, voy bien. Y de repente llegan dos muchachos que dicen, le dicen al muchacho de adelante, que está delante de mí, dice, muchas gracias por apartarnos el lugar, ya volvimos. Y entonces se meten y los de atrás de mí empiezan a decir, no, no se metan, que ya llevamos rato aquí. No llevamos tanto rato, llevamos como 15 minutos, pero ya estamos formados, que se formen, que se vayan hasta atrás, y empiezan a alegar, y empiezan a pelear. Tanto que alborotaron a las de las personas que estaban recibiendo los documentos, y salen de ahí de recibir los documentos, vienen a ver qué está pasando. Es que se están metiendo. Y entonces el muchacho que estaba apartando el lugar dice, no, es que yo se los estaba apartando. Fueron por un documento que les faltaba y me dijeron que se los apartaba. Pero estaban aquí delante de mí antes de que llegara. No es cierto, que se están metiendo. Y atrás alguien estaba escondido ahí entre la multitud, gritando y diciendo, y yo volteaba, ¿quién habla? ¿No? Para darle un coscorrón ya que se cae. Pero hablaba y yo volteaba y no lo veía. Y entonces la persona responsable que estaba recibiendo documentos me voltea y me ve, mira, ¿sí estaban antes? Digo, la verdad, yo no sé. Yo no los vi cuando yo llegué, ellos ya no estaban. Pero yo no tengo ningún problema porque se queden ahí. Entonces la señorita me dice, ¿no tiene problema? Le digo, no tengo problema, que pasen. Todos vamos a pasar, nos van a atender a todos, ¿no? No, sí, nos vamos a atender a todos. Pues que pasen, no hay problema. Entonces ya dijo el Señor, que pasen. Y que pasen. Y entonces los que venían atrás ya no dejaron de pelear. Pero fue tan rápido el proceso. Perdimos más tiempo alegando que en lo que nos atendieron a todos. Y entonces cuando paso, me revisan mis documentos, me los recogen, estaban bien mis documentos, ya salí de la fila. Y por ahí volteo a la fila y veo al que estaba gritando. Lo reconocí. Y lo reconocí por la mirada que me echó. Cuando voy pasando y volteo a ver la fila, él se me queda mirando como diciendo, desgraciado, por tu culpa se metieron dos a la fila, ¿no? Entonces yo volteé, le sonreí y le digo, vas a salir pronto. Y ya pasa la fila y me alcanza en el elevador. Lo recibieron. Dice, es que no se vale, dice, se están metiendo. Le digo, no te tardaste más. Te tardaste más tiempo alegando que en lo que permitiste que ellos pasaran. Digo, además ellos también traían sus documentos y les recibieron. Pero es que la gente abusa. Y le dije algo que es la razón de este mensaje. Yo le dije, no importa, no importa. Un sermón. Que no tiene que hacerlo cuando yo esté. Le dije, no importa cuánto mal tú hagas. Lo que hace la diferencia es el bien que tú hagas. No importa cuántas veces queramos desquitarnos. No importa cuántas veces queramos aplicar nuestra justicia. No importa cuántas veces queramos que las cosas se hagan bien para nosotros y mal para los demás. Eso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es hacer el bien. Es el trato que le damos a las personas. Es respetar a las personas. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención. Perdón, me brinqué. Ahí cuando les dije que ojo por ojo, también viene lo de el deshonrar a los padres. Dice, el que maldice a sus padres, que también muera. En Éxodo, acerca del ojo por ojo. Dice, el que maldiga a sus padres, que también muera. Yo me llamó mucho la atención porque son aspectos de la vida que nos parecen tan comunes, tan cotidianos, tan de todos los días, que no consideramos el peso de lo que hacemos. Es necesario revisar nuestras vidas y revisar la conducta que tenemos, de manera que cuando actuemos no solamente estemos pensando en nuestro beneficio, sino que estemos pensando también en el beneficio del otro.
Cuando hablamos de nuestros enemigos, la palabra enemigo es aquel que te es contrario. ¿Quién es un enemigo? El que te es contrario, que está contra ti. ¿Quién es un enemigo tuyo? Cualquiera que está contra ti. Y a él es al que tienes que amar. El Señor dice, ama al que te es contrario. ¿Cómo puedes amar a alguien que te lleva a la contraria siempre? ¿Cómo puedes amar a alguien que está en contra de lo que tú piensas y opinas? ¿Saben? Por eso alguna vez escuché y me pareció de chiste, pero me pareció que tiene un poco de razón esto, que el matrimonio es vivir con tu enemigo. Y no hay mucha locura en eso, porque en el matrimonio, la gran parte de la vida del matrimonio, somos contrarios. Estamos en contra uno del otro. Uno dice blanco, el otro dice negro. Uno dice día, el otro dice noche. Uno dice comer, el otro dice dormir. Uno dice dormir, el otro dice comer. Y hay una contrariedad en el matrimonio. La gran diferencia del matrimonio es que tienes que llegar al punto de encuentro, al punto de acuerdo, donde van a ceder ambos y poder caminar juntos y lograr ponerse de acuerdo. Si somos contrarios, el punto o la bendición está dentro del matrimonio en estar de acuerdo. En estar de acuerdo. Ahora, si esto lo lleváramos a nuestros enemigos, y nuestros enemigos son aquellos que están en contra de nosotros, lo más conveniente sería amarlos para poder ponernos de acuerdo. Porque en el matrimonio eso pasa. ¿Por qué me logro poner de acuerdo con mi esposa? Porque la amo, porque quiero estar en paz con ella, porque quiero que caminemos juntos en la misma dirección, y porque la amo, por eso a veces tengo que ceder yo, o a veces tiene que ceder ella, o a veces cedemos los dos y nos encontramos en un punto donde podemos caminar juntos. Cuando el Señor Jesús dice ama a tu enemigo, es algo así como ponte de acuerdo con tu enemigo. Ponte de acuerdo con aquel que es tu contrario. Si él está tan enojado como para darte en una mejilla, pon la otra. Para que de alguna manera esa persona entienda que no es así como tú lo quieres arreglar. No es con golpes. Porque cuando uno golpea, ¿qué es lo que uno espera? Que te lo regresen. Es lo que estás esperando. O sea, si tú sueltas un golpe, dicen por ahí, el que pega primero pega dos veces. No es cierto. El que pega primero está esperando el golpe, está esperando la respuesta, está esperando que el otro responda. Entonces, tenemos que pensar de la manera en cómo piensa nuestro Señor Jesús, que Él está diciendo, ponte de acuerdo con tu enemigo, ama a tu enemigo, de manera que aquel que te quiere echar bronca, tú no caigas en esa provocación. No caigas en esa provocación. Si Él te quiere quitar la túnica, dale la capa. Si lo que Él quiere es pelear, dale la capa. Porque a lo mejor te está peleando la túnica. Y si tú dices, es que si le doy la túnica al rato va a querer la capa, pues por eso dice el Señor, antes de que te eche bronca por la capa, dásela de una vez. Lo que tienes que evitar es el pleito, la discusión, el problema, la confrontación. El Señor Jesús trata de buscar la solución de nuestros problemas. Busca que nosotros entendamos cómo resolver nuestros pleitos personales con el mundo, con la gente, con aquellos que nos rodean. Porque nuestros pleitos personales son a veces tan absurdos o son a veces tan ridículos que no tienen razón de ser. No hay por qué estar enojados, no hay por qué estar peleando. Cuando recapacitas bien y analizas bien por qué peleaste, te darás cuenta que no era tan grave el asunto, que no meritaba un pleito o una discusión. El apóstol Pablo dice, ¿no sería mejor sufrir el agravio para mantener la paz? Es que me dijo, y dice Pablo, ¿no sería mejor que te aguantaras en lugar de estar
desquitándote. Porque a veces eso es lo que queremos, desquitarnos. Dice, en 1 Corintios capítulo 6, ¿mande? 1 Corintios capítulo 6, sí. En lugar de resolver los problemas, a veces terminamos hasta haciendo el ridículo. En lugar de dar buen testimonio, a veces terminamos dando mal testimonio. 1 Corintios capítulo 6, dice versículo 1. ¿Ya está ahí? Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, ustedes que son hijos de Dios, en lugar de arreglar los problemas delante de los hermanos, delante de los santos, ¿prefieren ir a que otro injusto, impío, le arregle los problemas? Alguien que no tiene temor de Dios le anda resolviendo los problemas en lugar de buscar la dirección de Dios. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por nosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? El apóstol Pablo nos está dando una lección, dice, los asuntos pendientes o los asuntos por resolver los tendríamos que juzgar nosotros. Dice, ¿cómo no pueden juzgar cosas tan pequeñas y quieren juzgar al mundo? Quieren llegar al tiempo del final y estar en un lugar de posición y de honor que les permita juzgar al mundo. ¿No saben que van a juzgar a los ángeles? ¿Cómo van a juzgar a los ángeles si no pueden juzgar cosas pequeñas? No pueden tomar decisiones, no pueden llegar a acuerdos entre cosas pequeñas. Y luego dice Pablo, si pues tenéis juicios contra cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, cuando se trata de resolver problemas, ¿quiénes son los que toman decisiones? ¿Quiénes son los que juzgan? ¿A quién le pedimos el consejo? ¿Quién es el que determina qué decisión o qué acción se debe de tomar? Dice, no deberían de poner a los de menos estima, es decir, a los de menos responsabilidad o menor jerarquía dentro de la iglesia. Deberían de poner a los de mayor jerarquía a juzgar. Dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice Pablo, ya de por sí que se estén peleando ya es un problema. Ya eso ya es grave. Ya ustedes no deberían de estarse peleando. Y si aún así se están peleando, pero además quienes ayudan a resolver los problemas son los incrédulos, son los de menor capacidad, los de menos madurez, los de menor experiencia, a ellos ponen a juzgar, bueno, pues entonces ya de a tiro ustedes están mal. Dice, ¿por qué no sufrís? Dice Pablo, versículo 7, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, dice el apóstol Pablo, reprendiendo ambas partes. Aquellos que se quieren defender del agravio, dice, ¿por qué no mejor sufren el agravio? Y aquellos que hacen el agravio, dice, ustedes son los que lo cometen. Entonces, hay algo que hay que considerar aquí, que el Señor Jesús nos dice, y retomando un poquito la historia en el libro de los Reyes, cuando el rey Salomón le presentan un caso de dos mujeres, dos mamás, que por causa del descuido de una de ellas, se duerme y aplasta a su hijo. Y mientras está dormida, aplasta a su hijo, mata a su hijo. Y la otra mujer está dormida también. Los bebés son casi de la misma edad. Hagan de cuenta que estaban en el hospital o con la partera. Y entonces una inmadura en el cuidado del bebé tiene a su bebé, se descuida, lo aplasta y lo muere, lo asfixia. Y entonces mientras que la otra mamá durmiendo, esta que mató a su bebé va y le cambia el bebé.
Entonces al otro día cuando despiertan, la mamá se da cuenta y dice, caray, mi hijo está muerto, pero cuando lo ve dice, este no es mi hijo. Y se da cuenta que la otra mamá, la que había matado a su bebé, tiene al bebé sano. Y cuando ve al bebé dice, ese es mi hijo. No, la otra, no, ¿cómo crees tú? Este es tuyo, ya lo mataste, ahora hazte responsable. Es tanto el pleito que hay entre ellos que van con Salomón. Salomón se le considera el hombre sabio. De hecho, la reina de Saba, cuando lo visita, dice, le pregunta para ver qué tanta sabiduría tenía. Le pregunta de todo y Salomón le responde a todo. Y la reina de Saba dice, wow, estoy sorprendida de la sabiduría que tienes. Me habían platicado tu sabiduría, pero ahora lo he comprobado. La verdad no le llega ni a la mitad. Todo lo que me han dicho no le llega ni a la mitad de lo que yo he visto. Y es tan sabio Salomón que cuando le traen a estas dos mujeres, ustedes ya conocen la historia. Y entonces Salomón, viendo que las dos defienden su posición, la condición de ser la madre de ese bebé vivo, y Salomón se ve en la encrucijada de qué decir. Él no decide por ellas, pero les dice, bueno, entonces como no logran ponerse de acuerdo y las dos dicen que es verdad, yo no sé quién está mintiendo, pero yo puedo tomar una decisión. Soy el rey y ustedes van a acatar lo que yo diga. Sí, rey, lo que tú digas. Bueno, yo como rey decido que se parta el bebé a la mitad. Escojan qué parte quieren, la cabeza o los pies, o lo partimos por el ombligo para que le queden las partes iguales. Cuando eso pasa, la mujer, ese es el punto que el Señor Jesús habla acerca de poner la otra mejilla. Cuando la mujer, la verdadera mamá, se da cuenta que está en riesgo la vida de su hijo, la mujer dice, no, que ella se quede con el bebé. Prefiero que se quede con el bebé a que maten al bebé. Mientras la que no era mamá, que ya había perdido a uno, pues le da igual, aquí nadie gana, yo gano, yo tengo la verdad, yo digo la verdad, así que me den la mitad. Y entonces el rey se da cuenta que el amor sobrepasa al odio, que el amor sobrepasa a la venganza, que el amor sobrepasa a la justicia. Por eso el Señor Jesús dice, ama a tu prójimo, porque el amor, ama a tu enemigo, porque el amor va a sobrepasar el rencor, el odio, las ganas que tiene el otro de destruirte o de hacerte daño o de lastimarte. Va a sobrepasar tu amor por él para que él termine cediendo. Termine, quizás no siendo tu mejor amigo, quizás sí, no lo sabemos. Pero lo que sí se va a terminar es ese sentimiento de venganza personal, de hacer la justicia en nuestras propias manos. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender acerca de poner la otra mejilla. ¿Qué es lo que hizo la mamá del bebé? Puso la otra mejilla. Primero le dan en una mejilla. ¿Cómo le dieron en una mejilla? Quitándole al bebé mientras dormía. Le dieron una mejilla y hizo un dolor muy fuerte. No fue un golpecito de chusma, chusma. No, fue un golpe duro contra la mujer porque le habían quitado a su bebé. Ahora le están diciendo que se lo van a volver a quitar. Si ella se resiste a entregarlo, se lo van a volver a quitar. Y ella dice, bueno, si quieren a mi bebé, ténganlo y aquí está la pañalera. Cuídenlo. Pero mi hijo va a vivir. Mientras que la otra decía, no, yo gano, yo tengo la verdad, aunque estaba mintiendo, yo digo la verdad, yo tengo la verdad, yo quiero la verdad, a mí denme la mitad del chamaco. No estaba ni siquiera pensando en lo que estaba perdiendo, ni siquiera estaba pensando en lo que ella había perdido. Y a mí me hace pensar que mucha gente que actúa mal, que es mala, que actúa con rencor, con odio, con ganas de desquitarse, con la intención de perjudicarnos a nosotros, toda persona que actúa mal, me hace pensar que ha perdido tanto que lo que quiere es desquitarse. Y no busca quién la hizo, sino quién se la paga. Y luego otra vez ahí en Mateo. Termino con esto. Mateo, donde estábamos en el capítulo 5. Dice Mateo 5.
Versículo 44 otra vez dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ponga atención al 45. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seamos hijos de nuestro Padre. De todos modos el sol saldrá, de todos modos la lluvia caerá. La pregunta es, ¿Dios nos está considerando de los justos o de los injustos? Dios nos está considerando de los justos o de los injustos. Es decir, mi actitud dice que soy justo o soy injusto. La lluvia va a caer, el sol va a salir. Pero yo soy justo o soy injusto. ¿Soy bueno o soy malo? Si soy hijo, estoy haciendo lo correcto. Si no soy hijo, soy de los injustos. Terminaré buscando mi propia justicia. Terminaré queriendo la venganza. Terminaré queriendo que se haga mi voluntad y no la de Dios. Así es que vale la pena considerar cuál es la actitud y cuál es la reacción que tenemos ante los demás. Vale la pena considerar qué es lo que yo pienso acerca de los demás y actuar en consecuencia de lo que creo. Actuar en consecuencia de lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a orar. Si alguna vez usted ha buscado la venganza en sus propias manos, dice el Señor, no busques tu propia venganza, mía es la venganza. Y a mí me encanta eso, porque si la venganza me la dejara en mis manos, yo volaría cabezas. Pero como la venganza está en sus manos, y Él tiene más misericordia que yo, y Él es amor, entonces cuando Él busca la venganza, lo primero que busca es la reconciliación. ¿No me cree? Ustedes y yo somos ejemplos de eso. Nosotros éramos enemigos de Dios. Alguien seguramente se quejó de nosotros delante de algo que hicimos mal. Y cuando Dios venía a aplicar su justicia sobre nosotros, aplicó su amor, nos perdonó, nos restauró, nos reconcilió con Él, y entonces el castigo ya no fue sobre nosotros, porque dice la Biblia que fue sobre Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te agradezco tu fidelidad y la palabra que nos has dado. Te pido hoy, Señor, que nos des entendimiento respecto a esta palabra, para que no estemos buscando nuestra propia justicia, sino aprendamos a escuchar tu mandamiento de amar a nuestro enemigo. Porque no se trata de que nosotros nos desquitemos de aquellos que nos han hecho un agravio, sino más bien que aprendamos a vivir superando el agravio. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Permite que tu voluntad y que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros para que seamos entendidos en lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas por siempre. Amén.